Bienvenidos una vez más a mi canal, donde destripamos todos los secretos, las polémicas y, por supuesto, los romances de sus series turcas favoritas. Yo soy su anfitrión y estoy aquí para darles el té más caliente del momento. Hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha estado en boca de todos, literalmente, en redes sociales, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los protagonistas de Love is in the Air o, como la conocemos en Turquía, Senkalkam. La noticia es jugosa, sabrosa, y tiene que ver con un Instagram Live que hicieron juntos, y en el que supuestamente revelaron un secreto. Ya saben cómo son estos turcos, les encanta jugar con nosotros. Y en este vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en ese Instagram Live, analizarlo a fondo, desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada mirada. Vamos a ver si realmente revelaron algo importante, si se trata de una pista, una indirecta, o simplemente, otro truco publicitario para mantenernos enganchados. ¿Están listos para desenmascarar la verdad? Porque yo sí. Pero antes de que nos metamos de lleno en este escándalo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ni una pizca del chisme turco. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, Kerem y Hande hicieron un Instagram Live que causó furor. La expectativa era enorme, y las redes sociales explotaron con comentarios y teorías. ¿Por qué tanta expectación? Pues, para empezar, porque Kerem y Hande, como todos sabemos, fueron pareja en la vida real. Su romance, surgido durante la grabación de Love is in the Air, fue uno de los más comentados y queridos por los fans. Pero, lamentablemente, la historia de amor llegó a su fin. Y como suele suceder, los fans no superan tan fácilmente la ruptura. Luego, aunque terminaron su relación, se ha visto en ciertas ocasiones que, por ejemplo, se les ha visto juntos, compartiendo momentos. Entonces, claro, los rumores de una posible reconciliación no tardaron en surgir. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y este Instagram Live, por supuesto, avivó aún más la llama de la especulación. Entonces, ¿qué pasó exactamente en este directo? Pues bien, para empezar, el live fue bastante largo. Duró casi 1 hora y media, un tiempo considerable para un directo en Instagram. Durante ese tiempo, Kerem y Hande interactuaron con sus fans, respondieron preguntas, compartieron anécdotas, y, por supuesto, jugaron al misterio con esa frase clave. La dinámica fue fluida, llena de risas y complicidad, lo que, obviamente, alimentó aún más las sospechas de los fans. Hablaron de muchos temas, desde sus proyectos futuros hasta anécdotas de rodaje, pero, obviamente, lo que más llamó la atención fue un momento en particular, un momento que, para muchos, podría ser la clave de todo. El punto álgido, ese momento que dejó a todos con la boca abierta, ocurrió a mitad del live, cuando la conversación giró en torno a las presiones de la fama y cómo lidian con la atención mediática y el acoso de los paparazzi. Fue en ese contexto que Hande soltó la frase que lo cambió todo. Durante la transmisión, en un momento dado, Kerem y Hande estaban hablando sobre sus carreras profesionales, sobre la presión que conlleva la fama, sobre cómo lidian con los fans, la prensa. Y de repente, Hande soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos. Dijo algo así como, hay secretos que es mejor guardar, pero a veces no podemos evitar compartir un poquito. ¿Un poquito? ¿Qué significaba eso? ¿A qué secreto se refería? ¿Se trataba de algo relacionado con sus vidas personales, con sus carreras, con su relación pasada? La frase, por sí sola, no decía mucho, pero la forma en que Hande la dijo, la mirada que lanzó a Kerem, la pausa que hizo después, todo indicaba que había algo más. La entonación, el tono de voz,
la forma en que sus ojos brillaron mientras pronunciaba esas palabras, todo contribuyó a crear una atmósfera de misterio y expectación. Kerem, por su parte, reaccionó de una forma un tanto peculiar. Se limitó a sonreír, a guiñar un ojo, y a decir, bueno, eso ya lo veremos. Más misterio. Más intriga. Más ganas de saber. La reacción de Kerem fue tan enigmática como la frase de Ande. Su sonrisa contenida, el guiño cómplice, la forma en que evadió responder directamente, todo sumado a la incertidumbre. Fue como si estuvieran jugando al gato y al ratón con sus fans, alimentando deliberadamente las especulaciones. Pero, para ser honestos, no fue solo la frase de Ande lo que llamó la atención. La interacción entre ambos durante todo el live fue, para muchos, sospechosa. Se notaba una complicidad, una química que, a pesar del tiempo transcurrido, parecía no haberse esfumado. Se reían juntos, se miraban con cariño, se hacían bromas. Ra como si el tiempo no hubiera pasado, como si todavía hubiera algo especial entre ellos. Esta química, esta conexión palpable, era la base de todas las especulaciones. Los fans, que tanto habían amado su romance en la serie, no podían evitar soñar con una segunda oportunidad para la pareja. Ahora, amigos, vamos a analizar un poco más a fondo este live, desde una perspectiva más detectivesca. Vamos a ver qué pistas podemos encontrar, qué detalles se nos pudieron escapar. ¿Será que Ande y Kerem estaban dejando caer indirectas? ¿Estaban jugando con nosotros? ¿O, simplemente, estaban siendo ellos mismos? Empecemos por el lenguaje corporal. Los expertos en comunicación no verbal aseguran que el cuerpo habla más que las palabras. ¿Qué nos decía el cuerpo de Kerem y Ande durante el live? Pues, para empezar, notamos una gran cercanía física. Estaban uno al lado del otro, muy juntos, sonriendo constantemente. Kerem, en varias ocasiones, se acercó a Ande, casi rozándola. Tocó su brazo, su hombro. Pequeños gestos que, en conjunto, resultan muy significativos. La proximidad física es un indicador clave de la atracción y el interés. La forma en que se movían, la manera en que se acercaban o se alejaban, revelaba mucho más de lo que sus palabras podían decir. Ande, por su parte, respondía a esos gestos con naturalidad, sin mostrar ningún tipo de incomodidad. Al contrario, parecía disfrutar de esa cercanía. A menudo, le miraba a los ojos, le sonreía, le guiñaba el ojo. Señales de coqueteo, de complicidad, de algo más. La forma en que sus ojos brillaban cuando se miraban, la sonrisa que se dibujaba en sus labios, todo era indicativo de una conexión emocional que iba más allá de la amistad. El contacto visual prolongado, las sonrisas compartidas, son detalles que, analizados en conjunto, sugieren una atracción mutua. Otro detalle importante es la elección de la ropa. Kerem, por lo general, suele ser bastante informal. En el live, llevaba una camiseta sencilla, pero, ¿y Ande? Ande optó por un look mucho más cuidado. Llevaba un vestido elegante, con un corte favorecedor, que resaltaba su figura. ¿A quién quería impresionar? ¿A Kerem? ¿O simplemente, quería lucir guapa para sus fans? La elección de la ropa puede ser un indicador de la intención y el estado de ánimo. ¿Estaba Ande tratando de causar una buena impresión, de lucir atractiva? Es posible que sí. La forma en que se presentaban ante el mundo virtual también era relevante. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de los comentarios de los fans. Durante el live, el chat se llenó de mensajes de apoyo, de cariño, de esperanza. Los fans pedían que volvieran a estar juntos, que les dieran una oportunidad al amor. ¿Qué hacían Kerem y Ande ante estos comentarios? Generalmente, sonreían, pero no respondían directamente. Evitaban mojarse, no se pronunciaban sobre el tema. ¿Por qué?
¿Por qué no querían dar falsas esperanzas? ¿O por qué no querían revelar demasiado? El hecho de que no respondieran directamente a estas preguntas alimentaba aún más la especulación. Analizando todo esto, ¿qué podemos concluir? ¿Realmente revelaron un secreto en ese Instagram Live? Pues, la verdad, amigos, es que no lo sabemos a ciencia cierta. La frase de Ande, la química evidente, el lenguaje corporal, todo apunta a que sí, a que hay algo más detrás. Pero, al mismo tiempo, podría ser simplemente una estrategia para mantener el interés del público, para generar expectación, para seguir siendo noticia. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y, a veces, los actores y actrices son maestros en el arte de la ambigüedad. Saben cómo jugar con la prensa, con los fans, con las redes sociales. Saben cómo mantenernos enganchados, cómo generar debate, cómo hacernos soñar. La industria del entretenimiento está llena de trucos y estrategias, y es difícil saber con certeza qué es real y qué es parte de un elaborado juego. Lo que sí podemos decir con certeza es que este Instagram Live fue un éxito rotundo. Generó una gran conversación en redes sociales, y todo el mundo está hablando de Kerem y Ande. ¿Y eso, para qué sirve? Pues, para ellos, para su imagen, para su carrera. Y, también, para nosotros, para que sigamos disfrutando de este apasionante mundo de las series turcas. El impacto mediático de este directo fue innegable. Se convirtió en el tema de conversación del momento, y eso, para dos actores, es siempre algo positivo. Ahora, profundicemos un poco más en los detalles que rodearon este Instagram Live. ¿Qué más sucedió, además de la frase enigmática y la química evidente? Hubo otros momentos que llamaron la atención. Durante el live, también hubo una serie de preguntas y respuestas en las que los fans pudieron interactuar con ellos. Algunas de estas preguntas fueron bastante directas, preguntando sobre sus proyectos futuros, sus planes personales e incluso sobre sus sentimientos mutuos. Aunque, como era de esperar, Kerem y Ande evitaron responder a las preguntas más comprometedoras. La forma en que se comportaron ante estas preguntas también fue reveladora. Por ejemplo, cuando les preguntaron si volverían a trabajar juntos en el futuro, ambos respondieron con evasivas, diciendo que todo es posible o que ya se verá. Estas respuestas, aunque no confirmaban ni negaban nada, dejaban la puerta abierta a la especulación. Además, hubo un momento en el que un fan les preguntó directamente si estaban saliendo de nuevo. La reacción de ambos fue la misma, una sonrisa, un silencio momentáneo y luego una broma. Kerem bromeó diciendo que el misterio es parte del encanto, mientras que Ande añadió que la imaginación de los fans es muy poderosa. Estas respuestas, aunque divertidas, también fueron una forma de evitar responder a la pregunta directa, pero al mismo tiempo, de mantener el interés de los fans. Otro detalle interesante fue la mención de Love is in the air. Durante el live, recordaron algunos momentos especiales del rodaje de la serie, hablando con nostalgia y cariño sobre la experiencia. Esta nostalgia, esta conexión con el pasado, también alimentó las esperanzas de los fans de que volvieran a estar juntos. Además, durante la transmisión, hubo un momento en el que Kerem y Ande hicieron referencia a su ruptura, aunque de forma sutil. Hablaron sobre la dificultad de lidiar con el éxito y la fama, y sobre cómo a veces las relaciones personales se ven afectadas por la presión mediática. Estas palabras, aunque no mencionaban explícitamente su ruptura, eran una clara alusión a lo que habían vivido. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de las reacciones en redes sociales. El Instagram Live generó una ola de comentarios y teorías. Los fans crearon miles de hilos, foros y vídeos analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Algunos estaban convencidos de que había una reconciliación en camino, mientras que otros creían que todo era una estrategia de marketing. En resumen, el Instagram Live de Kerem y Ande fue mucho más que una simple transmisión en vivo.
Fue un evento cuidadosamente planeado, lleno de pistas, indirectas y dobles sentidos. Un juego de seducción que, sin duda, cumplió su objetivo, generar expectación y mantener a los fans enganchados. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la verdad? ¿Están Kerem y Yandhi juntos de nuevo? ¿O simplemente están jugando con nosotros? La respuesta, amigos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. La vida de las celebridades es un misterio, y a veces, lo mejor es disfrutar del espectáculo y dejar que la imaginación vuele. Analizando el contexto en el que se produjo el Instagram Live, también podemos considerar otros factores. Por ejemplo, en el momento en que se realizó la transmisión, tanto Kerem como Yandhi estaban trabajando en proyectos nuevos. Kerem estaba protagonizando una nueva serie, y Yandhi estaba involucrada en varios proyectos publicitarios. Podría ser que el live fuera parte de una estrategia para promocionar estos proyectos, o para mantener su imagen en el ojo público. También es importante recordar que tanto Kerem como Yandhi son actores profesionales. Están acostumbrados a trabajar juntos, a actuar, a crear personajes y a generar emociones. Es posible que su química, su complicidad, sea simplemente el resultado de años de experiencia y de una buena relación profesional. Pero, por otro lado, también es cierto que el amor, la atracción y la conexión emocional pueden ser muy poderosos. A veces, los sentimientos resurgen, y las segundas oportunidades son posibles. La vida es impredecible, y en el mundo del espectáculo, todo es posible. En definitiva, el Instagram Live de Kerem y Yandhi es un enigma que probablemente nunca resolveremos por completo. Es un juego, un misterio, una historia de amor que sigue escribiéndose. Y nosotros, los fans, somos los espectadores, los que disfrutamos de cada capítulo, de cada detalle, de cada especulación. En conclusión, el Instagram Live de Kerem y Yandhi fue un éxito rotundo en términos de generar rumores y especulaciones. La frase de Yandhi, la química evidente, el lenguaje corporal, todo apunta a que hay algo más detrás. Quizás un secreto, quizás una nueva oportunidad, o, tal vez, simplemente, una hábil estrategia de marketing. Pero, con toda seguridad, nos han dejado con la miel en los labios, con la intriga en el cuerpo. Han logrado, una vez más, cautivar a sus fans y mantener viva la llama del amor, o del misterio. Así que, amigos, como conclusión, podemos decir que el live de Kerem y Yandhi fue un éxito en cuanto a generar rumores y especulaciones. La frase de Yandhi, la química evidente, el lenguaje corporal, todo apunta a que hay algo más detrás. Quizás un secreto, quizás una nueva oportunidad, o, tal vez, simplemente, una hábil estrategia de marketing. Pero, con toda seguridad, nos han dejado con la miel en los labios, con la intriga en el cuerpo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de el Instagram Live de Kerem y Yandhi. Espero que hayan disfrutado de mi análisis, de mis comentarios, de mi chisme. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por estar siempre pendientes de mi canal, por formar parte de esta comunidad. Son lo máximo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el Instagram Live de Kerem y Yandhi? ¿Creen que revelaron un secreto? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más telenovelas turcas. Hasta la próxima, y que viva el amor.